Pues bien, terminamos la semana pasada con la serie de predicaciones que estábamos basando en la primera carta a los Corintios, una carta bastante extensa, de las más largas del Nuevo Testamento, pero bueno, ya llegamos a su fin el domingo pasado. Y yo espero que recuerden la pasada y la antepasada, ¿verdad? Esas dos últimas predicaciones sobre este capítulo, y se acuerden que el tema fue el de la resurrección. Ese fue el tema del capítulo y de las dos predicaciones, el tema de la resurrección. El Señor Jesucristo resucitó, y eso, hermanos, es el sustento de todo. La resurrección del Señor Jesucristo es lo que le da sustento a nuestra fe, lo que le da sustento a nuestra predicación, lo que le da sustento a nuestra enseñanza y lo que le da sustento a nuestra propia esperanza. Miren, antes de empezar una nueva carta para predicar, una nueva carta del Nuevo Testamento, vamos a hacer un breve paréntesis de 4 semanas. Serán 4 predicaciones que bien podemos, debemos y queremos obviamente ligar con el tema de la resurrección que hemos considerado ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Esto que viene, o la de hoy y las siguientes 3, están muy relacionadas con el asunto de la resurrección. Porque, miren, además de todo lo que Pablo nos ha enseñado, nos enseña ahí en este capítulo 15 de Primera de Corintios, y que es mucho, ¿verdad? Es un capítulo muy extenso, hay mucha enseñanza acerca de la resurrección. Bueno, todavía este tema de la resurrección tiene otras implicaciones muy importantes. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de el señorío del Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Miren, como lo he hecho en algunas ocasiones anteriores, el día de hoy haré uso de una predicación temática, es decir, no me voy a basar en un solo pasaje de la Escritura, como ustedes están acostumbrados a escuchar nuestra predicación. Hoy haremos uso de muchos textos de la Escritura. Así es de que hoy, por favor, cierren su Biblia. Hoy no la tengan abierta, hoy ténganla, porque los textos los pusimos aquí en la pantalla y ustedes los van a estar viendo conforme los vaya mencionando. Entonces, hermanos, para presentar el día de hoy algunos aspectos del señorío de Cristo, tampoco podemos agotar todo el tema el día de hoy, pero vamos a ver algunos aspectos importantes sobre este tema. Y el punto número 1 de la predicación de hoy es precisamente Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Bien, refirámonos entonces a esa primera carta a los Corintios, capítulo 15, de los versículos 1 al 4 que vimos los domingos anteriores. Y acuérdense que señalamos en estos versículos que la base de la predicación apostólica fue la muerte y la resurrección de Jesús. Pero como les acabo de decir, en el Nuevo Testamento encontramos todavía algo más en relación a lo que produjo la resurrección. Y ahí en Hechos capítulo 2, si se acuerdan, nosotros encontramos al apóstol Pedro predicando aquel día de Pentecostés, aquel día en que el Espíritu Santo había descendido sobre la naciente iglesia. Y ahí en Hechos capítulo 2 tenemos la primera predicación apostólica. Notoriamente estuvo basada en la muerte y en la resurrección de Jesús. Al concluir esta predicación, Pedro hace una afirmación muy importante. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y
Cristo. Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. ¿Por qué? ¿O cómo es que lo hizo así? Bueno, por ese sacrificio en la cruz. Pedro ha estado predicando acerca de la muerte del Señor, de cómo ellos, le está predicando a los judíos y le está diciendo cómo ellos lo desecharon, cómo ellos lo llevaron a la cruz. Y está hablando ampliamente de esto, pero también dice, pero no, Dios no lo dejó ahí en el sepulcro, y hace mención de textos del Antiguo Testamento y les señala enfáticamente que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, por la muerte y por la resurrección de Jesús, Dios lo hizo Señor y Cristo, Señor y Cristo. Pablo más adelante en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 4, hablando del Señor Jesucristo, él dice ahí en este versículo que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Por esa resurrección Jesús fue declarado Hijo de Dios. Ahora, este término, Hijo de Dios, que es uno de los muchos nombres con los que la Biblia identifica a Jesucristo, este título de Hijo de Dios, entre algunos otros conceptos, hace una clara alusión a su deidad. Jesucristo es Hijo de Dios, habla de su deidad. Y entonces, siendo Dios, una implicación es su absoluta soberanía. Él tiene el control de todo. Más adelante en Romanos 14, versículo 9, Pablo dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Otra vez, Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser Señor, para ser Señor. A los filipenses, Pablo, allá en el capítulo 2, versículos 9 al 11, un pasaje muy, muy conocido, sin duda uno de los más queridos por todos, y quizás hasta de memoria no lo sabemos, ¿verdad? Filipenses 2, de 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Consideremos los versículos anteriores a esto. Como les decía, yo sé que los tienen muy, muy presentes, muy en la mente. Y acuérdense que Pablo está diciendo que Cristo Jesús, aún y estando en la forma de Dios, es decir, siendo igual a Dios, es decir, siendo Dios, él no estimó ese ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, sino que él voluntariamente se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vienen los versículos que ya vimos. Por lo cual Dios también lo elevó a lo más alto, lo llevó hasta el grado máximo. ¿Qué es esto? Bueno, que Jesús se entregó a sí mismo a la muerte en la cruz. Y ese sacrificio fue totalmente aceptado, fue agradable, ese sacrificio fue agradable para el Padre. De esa manera, Él no lo dejó, como ya dijo Pedro en Hechos, no lo dejó allí en el sepulcro, sino que lo resucitó de los muertos. Y luego ese Jesús resucitado ascendió a los cielos
y está sentado a la diestra del Padre. Lo elevó al lugar más alto. Por esa suma exaltación, toda lengua confesará que Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y llegará un día en que aún aquellos que lo niegan, aún aquellos que lo rechazan, y aún aquellos mismos que dicen no creer en Él, todos, absolutamente todos, claro que nosotros mismos estaremos ahí con todo gozo y voluntariamente, dice que todos doblarán su rodilla delante de Jesús y declararán que Jesucristo es el Señor. Jesucristo vive. Él está a la diestra del Padre y un día Él volverá a la tierra. Como vimos allá en 1 Corintios 15, 24 al 28, Él regresará para entonces someter a todos sus enemigos, ¿se acuerdan? Inclusive a la muerte misma. Él va a poner bajo sus pies a todos sus enemigos. La imagen de ese momento nos es descrita por el apóstol Juan allá en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Es un momento glorioso. Es el momento esperado por toda la cristiandad a través de los siglos. Es el momento en el que Jesucristo resucitado vuelve a la tierra y vuelve con todo poder y vuelve victorioso. Pero en este momento, hermanos, yo quiero llamar su atención sobre los diferentes nombres que al Señor Jesucristo se le otorgan en esta porción de Apocalipsis 19. Él es llamado allí en el versículo 11, fiel y verdadero. En el versículo 13, el Verbo de Dios, que de acuerdo con Juan 1 estaba siempre, era preexistente, estaba con Dios, cara a cara con Dios, y era Dios mismo. Y en el verso 16, Jesucristo es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuán gloriosa descripción de la soberanía del Señor Jesucristo. Señor de señores. Ahora miren que Jesucristo es el Señor. Era la manera común que la iglesia primitiva se refería a Él. Cada que en la iglesia primitiva se hablaba de Jesucristo, se referían a Él como el Señor. Y ahí en el libro de los Hechos ustedes lo pueden leer otra vez y pueden darse cuenta que esto era así. La iglesia primitiva hablaba de Jesús como el Señor. Miren, la palabra griega que se traduce Señor aparece allá en el Nuevo Testamento 139 veces en referencia al Padre. 139 veces. Y aparece 489 veces refiriéndose a Jesús. 489 veces en el Nuevo Testamento se refieren a Jesús como el Señor. Ahora, hermanos, ¿qué significa? ¿Qué significa que Jesucristo es el Señor? ¿Qué significa esto? Miren, significa que Él es Dios y soberano absoluto. Eso es lo que significa. Jesucristo es el Señor, significa que Él es Dios y soberano absoluto. Miren, allí en el contexto judío, los apóstoles eran judíos, la iglesia primitiva era judía, los escritos estaban en ese pensamiento judío. Y ustedes saben que Señor
era la manera en la que el pueblo judío se refería a Dios. Ellos tenían mucho respeto por el nombre de Dios. ¿Cuál nombre de Dios? Jehová o Yahvé, que quizás es la manera más correcta de pronunciarse, ¿verdad? Jehová o Yahvé. Ellos iban ahí a las Escrituras, es decir, al Antiguo Testamento, y cada que ellos se encontraban ahí con el nombre Jehová, ellos, en lugar de decir Jehová, ellos decían el Señor. Tenían tanto temor de Dios, tenían tanto respeto del nombre de Dios que ni siquiera decían Jehová, no se atrevían, decían el Señor, el Señor. Por lo tanto, que Jesús es el Señor implica primeramente que Él es Dios, que Él es Dios mismo, lo cual, como ya dijimos, le atribuye una soberanía total. Por otro lado, también el desarrollo del Nuevo Testamento, la predicación, la iglesia del Nuevo Testamento fue allí en el contexto de los romanos, de la cultura romana. En ese pensamiento gentil, hablar del Señor era hablar del emperador. Así lo llamaban. El emperador, ya sabemos, era la máxima autoridad, era el soberano de todo el imperio. E inclusive con varios emperadores, el título de Señor tenía también tintes de divinidad. Así lo consideraban algunos emperadores. Entonces, cuando en el contexto gentil de aquellos tiempos se hablaba del Señor, entonces ellos estaban entendiendo que estaban hablando del emperador, como la máxima autoridad, como el soberano. Miren, hermanos, es por esto que muchas de las situaciones a las que los primeros cristianos se enfrentaron a través del castigo y a través de la muerte misma era debido a que ellos, los cristianos, obviamente se negaban a decir que el emperador era el Señor. Porque lo que los cristianos estaban seguros y declaraban era que el único y verdadero Señor era Jesucristo. Por eso los romanos los presionaban para que no negaran su fe y declararan más bien al emperador como el Señor. Pero ellos se negaban a hacerlo. Entonces, que Jesús es el Señor implica, en segundo lugar, que Él es el soberano y el soberano absoluto. Hermanos, la implicación de la resurrección de Jesucristo es que debido a esa resurrección, Jesús es el Señor, es decir, Dios y soberano absoluto. Miren, no es que antes no lo fuera. Lo que sucede es que cuando Él se encarna y Él resucita, a través de esa resurrección se presenta la evidencia de lo que Él realmente es. Sí, ya era el Señor de por sí, el soberano absoluto, era Dios. Sin embargo, se encarna y a través de la resurrección Él da muestra de que efectivamente Él es el Señor. Desde aquel momento ha quedado manifestada inobjetablemente la verdad de que Jesucristo es el Señor. Ahora, hermanos, debemos tomar nosotros plena conciencia de esto. Debemos tomar mucha conciencia de lo que significa que Jesucristo es el Señor. Porque estarán de acuerdo conmigo en que es un término que hoy en día es muy común y de ninguna manera la gente lo asocia con esto para nada. Hoy en día decir Señor o Señora, pues es nada más referirse a una persona quizás mayor, ¿verdad?
Y a lo mejor sí, con un poco de tinte de respeto tal vez, o si no solamente, pues, oye, ¿quién? El señor de ahí de la tienda. Ah, no, el señor de los tamales. Ah, la señora que vende tal cosa. El título, el nombre de Señor se ha rebajado tremendamente. Pero hermanos, el significado de Señor en Jesucristo debe ser para nosotros la expresión máxima de su soberanía. De tal manera que cuando un cristiano dice Señor, o entre cristianos se oye que se dice el Señor, todos debemos tener en mente que se está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor. Punto número 2. El reconocimiento de Jesucristo como Señor y su sometimiento a Él está implícito en la salvación. Está implícito en la salvación. Miren, otra vez volvamos al contenido de 1 Corintios 15, del 1 al 4, para otra vez señalar el énfasis que Pablo hace al contenido del Evangelio. Era la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Este era el contenido del Evangelio. Evangelio en el cual, dice ahí Pablo, si se cree verdaderamente y si se persevera en él, se alcanza la salvación. Miren, hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña muy claramente que la salvación se obtiene por gracia mediante la fe, y eso lo tenemos muy clarito todos, ¿verdad? La salvación la obtenemos por gracia mediante la fe, y eso es una verdad. La fe en Jesús, la fe en su muerte y en su resurrección. Sí, proclamamos con verdad que para ser salvos hay que creer en Jesucristo. Pero mis hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué implica esto? Miren, no se trata de solo una declaración. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. Pero ustedes salgan ahorita a la calle y el 93% de las personas les van a decir que creen en Jesucristo. Porque el otro 7% se van a declarar ateas. Pero el 93% les va a decir, sí, yo creo en Jesucristo. Pero creer en Jesucristo, entonces, no es solo una declaración. No es tampoco la aceptación intelectual de una doctrina. Es decir, sí, yo creo en Jesús porque yo creo que Él es Dios, que Él murió, Él resucitó. Esa es una doctrina correcta, pero creer en Jesucristo no solo es el adueñarse, apropiarse de una declaración intelectual de doctrina. Creer en Jesucristo no es solo, es que yo ya hice una oración. Hice una oración y entonces ya a través de eso creí y fui salvo. Miren, creer en Jesucristo, hermanos, implica creer en Él, no en lo que la Biblia enseña de Él. No exclusivamente en su obra. Hay que creer en su persona. Y si bien es cierto que Él es el Salvador, como acabamos de ver, Él es también el Señor. Y por lo tanto, reconocerlo como Salvador
conlleva implícitamente el reconocerlo como Señor. Creer en Cristo para salvación incluye el reconocimiento y sometimiento a su señorío. Tristemente, esta es una verdad que se ha descuidado mucho. No se hace énfasis suficiente en esto. Más bien se ha enfatizado tanto la fe en Jesús como Salvador, que parece que no es necesario en ese sentido de la salvación reconocerlo como Señor. Dicho de otra manera, se ha llegado a creer que se puede recibir a Jesús como Salvador sin que esto necesariamente implique tenerlo como Señor. En los círculos cristianos se dice: Jesús es mi Salvador, Jesús es el Salvador de mi vida, pero ¿sabes? Aún no es el Señor. Eso será después. Cuando yo ya madure, cuando yo ya crezca, entonces ya llegará a ser el Señor de mi vida. Por lo pronto nada más es mi Salvador. Pero hermanos, esto es erróneo. Si alguien piensa así, deben cambiar su forma de pensar, porque esto no es verdad. Cuidado con tal afirmación. Es quizás por eso que los inconversos buscan a Jesús solo para obtener beneficios, pero de ninguna manera para comprometerse con Él. Ustedes pueden ir y decirle: si te hablo de Jesús y vamos a orar y vamos a pedirle, y la gente lo recibe. Pero cuando dice: oye, necesitas comprometerte con el Señor y necesitas ser su discípulo y necesitas congregarte y necesitas... no, ya no. ¿Por qué esto? Porque muchas veces los mismos cristianos se niegan a reconocer a Jesús como el Señor y se niegan a someterse a Él. Y entonces el evangelio que predican se enfatiza solo en alcanzar la salvación sin necesidad de comprometerse con aquel Salvador. Creer para salvación, como ya señalé hace un momento, no es creer en un concepto, es relacionarse con una persona. Y esa persona es Jesucristo, quien ciertamente es el Salvador, pero de igual manera es el Señor. No es posible seguir solo una parte de Él para ser salvo. O lo tomamos en toda su magnitud o no estamos tomando nada. Cuando decimos que creemos en Jesucristo como Salvador, debemos tomar conciencia que de igual manera creemos en Él como Señor. Vamos a ver algunos textos. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca, ya tienen el texto ahí, ¿verdad? A ver, yo voy a llegar al momento en que yo me callo y ustedes leen. Que si confesares con tu boca que y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sí está claro? La resurrección, ¿se dan cuenta? Si crees en la resurrección está implícita en la salvación. Pero tenemos que declarar que Jesús es el Señor. Digo, ya sabemos que Dios inspiró la Biblia, inspiró en este caso a Pablo y lo condujo a poner las palabras correctas. Y Pablo aquí no puso que declares que Jesús es el Salvador. Aquí está diciendo que declares que Jesús es el Señor, Señor.
el reconocimiento del señorío de Cristo está totalmente incluido en la salvación, lo cual Pablo está reafirmando un poquito más adelante en este mismo capítulo 10, en el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 16, 30 y 31. Pablo y Silas predicando en Filipos, ya saben, aquella muchacha que tenía espíritu de adivinación, es exorcizada por Pablo, son metidos a la cárcel, ellos a medianoche están alabando al Señor, viene un terremoto, las puertas se abren, el carcelero piensa que todos escaparon y se quiere matar, y entonces Pablo le dice, no, aquí estamos todos, no te hagas ningún daño. Okay. Ya se acordaron de la historia, ¿verdad? Muy bien. Entonces el carcelero le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, ¿cree en quién? Señor Jesucristo, y serás salvo. Otra vez, creer en Jesucristo para salvación tiene claramente implícito el reconocimiento de que Él es el Señor. Hermanos, si todavía pudiéramos citar muchos textos más, pero bueno, solo tres más. En el amplio tratado de Pablo allá en la carta a los romanos acerca de los distintos elementos que se integran en la salvación. Ya saben que la salvación tiene muchas cosas por ahí implícitas, incluidas. Con anterioridad hemos predicado de cada uno de esos términos para que nos pudiera ser más claro. Pero vean, por ejemplo, estos tres versículos solamente de la carta a los romanos. Romanos 5:1 dice, justificados. Un elemento de la salvación es la justificación, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otro elemento de la salvación, la reconciliación. Romanos 6:23, muy utilizado sobre todo por los hermanos que gustan de estar evangelizando. Bueno, este versículo es muy común, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si podíamos seguir, pero yo creo que con esto es suficiente. Ahora yo quiero preguntarles, ¿lo habían notado? ¿Se habían detenido en esto? Quizás no. Porque además, la verdad es que no se hace y no hacemos demasiado énfasis en esto, pero se han dado cuenta que es evidente que en la salvación está implícito el reconocimiento de Jesucristo como el Señor. Por eso no puedes decir que Jesucristo es tu Salvador, pero aún no es tu Señor. No puedes decir eso. La fe debe estar puesta en la persona de Jesucristo y no lo puedes partir. O lo tienes todo, lo has recibido todo, o no has recibido tal vez nada. Por fe eres salvo, por la fe en Jesucristo como Salvador y Señor al mismo tiempo. Salvador y Señor de tu vida. El señorío de Cristo está implícito en la salvación. Punto número 3. El reconocimiento de Jesucristo como Señor debe evidenciarse por el creyente. Declarar que Jesucristo es el Señor no se limita a solo el reconocimiento de su señorío, sobre todo en ese sentido de su señorío universal, es decir, en ese creer que Jesús es el Señor de todo y de todos.
tanto de creyentes como de incrédulos, tanto de seres angelicales santos que siguen obedeciendo a Dios, como de las huestes demoníacas de maldad. Declarar que Jesús es el Señor, entonces, no se trata de entender que es el Señor de todos y de todo, el Señor universal. Declarar que Jesús es el Señor para salvación, se trata de tomar ese señorío en el plano personal. Es reconocer que Jesucristo es mi Señor. Y no hay otra manera de demostrarlo que siguiéndolo en obediencia total, en sumisión total a sus mandamientos. No hay otra manera de evidenciarlo. Desde el tiempo en que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, desde ese tiempo del ministerio terrenal, el Señor Jesús exigió una obediencia y una sumisión total, no había de otra manera. Mateo 19, 16 al 22, aquella historia también muy conocida del llamado joven rico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Vino uno y le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, ya saben toda la historia, ¿verdad? El Señor le habla de los mandamientos, aquel dice que ya los cumplió. Y bueno, llega el punto en el que el Señor le dice: pues anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Bueno, ya conocen la historia, ya hemos predicado mucho de esto. No se trata de ser pobre, no se trata que las riquezas sean malas. El punto, hermanos, que tenemos que entender es que Jesús le está dando una orden. Oye, tienes que ser muy religioso, tienes que cumplir con los mandamientos. No, yo soy así. Bueno, entonces obedéceme. Anda y ve y vende. Y luego ven y sígueme. El Señor Jesús le estaba dando una orden. ¿Quieres hallar la vida eterna? ¿Quieres de verdad ser salvo? Obedéceme y ven y sígueme. ¿Qué dicen los evangelios? Que aquel personaje se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y el Señor Jesús fue por él, fue tras de él, lo dejó ir. Quien quiera tener la vida eterna debe obedecer y seguir al Señor Jesucristo. Él lo exige de esa manera. Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes seguían al Señor Jesús. Por los otros evangelios sabemos que el motivo por que lo estaban siguiendo era porque los curaba y porque les daba de comer, ¿verdad? Por eso, por puro interés lo iban siguiendo. Nos narra Lucas que llega el momento en que el Señor se detiene, se voltea, se dirige a ellos y les dice que si querían en realidad venir a Él, deberían tenerlo como lo más importante. Él tenía que ser sobre todo, inclusive la misma familia, inclusive su propia vida. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que estar inclusive dispuestos a morir por causa del Evangelio. El Señor exigió una entrega total. Si alguien quería seguirlo, con lo cual obtendrían la vida eterna, como vimos en el pasaje anterior, entonces tenían que tenerlo por sobre todas las cosas. Tenían que someterse totalmente a Él. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? ¿Por qué se atreven a decirme que soy el Señor y en realidad lo soy? Diría el Señor Jesús.
Me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Miren, después de este tiempo de ministerio terrenal, sabemos perfectamente que el Señor murió y el Señor resucitó. Y como hemos venido señalando, a través de eso, Él confirmó de manera contundente que Él es el Señor. Y por eso, mis hermanos, ahora nosotros, los que hemos sido alcanzados por Él, no tenemos más opción que someternos totalmente a su señorío. Tenemos que ser obedientes totalmente a su señorío, por lo menos por dos cosas. Colosenses 1:13, porque somos súbditos de su reino, somos súbditos de su reino. Dios nos quitó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, no nos dejó libres, o sea, quitó ya, no eres más esclavo de Satanás, no eres más esclavo del pecado, ya vete, haz lo que tú quieras. No, te quito del reino de las tinieblas y te traslado al reino de Jesucristo. La diferencia es lo que eso conlleva, ¿verdad? El reino de las tinieblas, muerte, castigo eterno, infierno eterno. El reino de Cristo, un soberano, amoroso, misericordioso, que da la vida eterna. Pero no nos ha dejado sin nada, nos ha hecho súbditos, somos súbditos de Él. Romanos 14:8, nos gusta hasta cantarlo, ¿verdad? Este cantito. Y sobre todo cuando algún hermano en la fe parte a la presencia del Señor, no puede faltar Romanos 14:8. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que vivamos, somos del Señor. Es decir, nosotros le pertenecemos. Somos sus súbditos, le pertenecemos. Y si esto es así, no tenemos más opción que obedecerlo y someternos a su señorío. Miren, para entender una manera práctica en la que nosotros podemos aplicar este señorío en nuestra vida, volvamos a 1 Corintios 15, pero ahora vamos al final del capítulo, al versículo 58. Versículo que inclusive se leyó el domingo pasado, al terminar la predicación también nos lo leyeron. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿De qué habla 1 Corintios 15? Primera parte, de la resurrección misma del Señor, primero. Segunda parte, de nuestra resurrección. ¿Se acuerdan de esas dos predicaciones? De eso trata. Cuando llega al final de ese tratado sobre la resurrección del Señor y nuestra, entonces dice Pablo, ok, dado que esto es real, dado que esto así ya pasó con el Señor y eso va a pasar con nosotros, entonces como conclusión, como consecuencia de esa resurrección, ustedes hermanos, uno, estén firmes y constantes. Dos, crezcan en la obra del Señor. ¿Cómo demostrar el señorío de Cristo en nuestras vidas? Estando firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Uno, firmes y constantes, firmeza y constancia como en obediencia y en fidelidad. Esta, hermanos, es la manera, una manera de dar evidencia del señorío de Cristo, de que el señorío de Cristo es real en nuestras vidas. Y hermanos, debemos tomar en cuenta que someterse al señorío de Cristo es algo radical, radical.
diríamos quizás en estos tiempos, es algo extremo. Ya saben, ¿verdad? Sí saben los deportes extremos, ¿verdad? Se suben unos chavos a una bicicleta y se ponen a dar ahí vueltas ahí en el aire, o se suben algunos a las montañas y ahí andan subiéndose, otros se andan aventando en algunos, no sé ni cómo se llaman estos, especie de paracaídas o papalotes grandotes, ¿verdad? Ahí andan ahí. Esos son deportes extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque ponen en riesgo, ¿no es cierto? O sea, no cualquiera se atreve a esas cosas. Bueno, a eso me refiero cuando digo que someterse al señorío de Cristo es algo radical, es algo extremo. Miren, para muchos de los primeros cristianos y muchos más a lo largo de la historia, el sometimiento radical al señorío de Cristo les significó la muerte misma. Lo mencioné hace ratito. El Señor es Jesucristo. Y la predicación de ellos es que Jesucristo es el Señor. Y llegaban los romanos y le decían, no, tienes que renunciar a tu fe. Basta con que digas que el Señor es el emperador, que el emperador es el Señor. Si tú declaras eso y niegas a Jesucristo, entonces te perdonamos la vida, vete, ya no hay más. ¿Qué escogieron los verdaderos creyentes? Mantenerse en su fe. Dijeron no. El Señor es Jesucristo. Y muchos fueron crucificados. Y muchos fueron enviados a las fieras en el circo romano. Porque verdaderamente dieron evidencia de que Jesucristo era su Señor. Dieron evidencia en su vida del señorío de Jesucristo y esa evidencia fue radical, extrema, al punto de la muerte misma. Hermanos, para nosotros hoy, el sometimiento al señorío de Cristo también debe ser radical, también debe ser extremo. Nosotros debemos dar una evidencia clara de ese sometimiento en obediencia al Señor Jesucristo. Es fácil decir, sí, Jesucristo es el Señor. Y conforme hemos ido avanzando, podemos decir, sí, Jesucristo es mi Señor. Pero decir eso y al mismo tiempo pretender amoldarse al mundo es algo incongruente. Es contradictorio, es negar con los hechos lo que se pretende decir con las palabras, es simplemente mentir, pretender engañar a otros y quizás engañarse a uno mismo. Es cierto que en este momento a nosotros, por declarar que Jesucristo es el Señor, no nos van a perseguir. No nos van a perseguir. Eso es cierto. Pero sabes, el mundo sí se va a infiltrar. Y de hecho se ha infiltrado siempre. El señorío radical de Jesucristo en nuestras vidas hoy no se va a demostrar a través del martirio. Eso sería una manera de que la demostración del señorío en nuestras vidas viniera por la acción de alguien externo. Y como eso no va a pasar, pero nosotros debemos seguirnos sometiendo radicalmente a su señorío, ahora ese sometimiento nos lo debemos imponer nosotros mismos. No nos amoldemos al mundo. No hagamos lo que el mundo hace, no sigamos sus prácticas, no sigamos sus pensamientos, no nos dejemos infiltrar por todo eso. Tiene que ser radical, tiene que ser extremo.
y nos lo tenemos que imponer nosotros mismos, porque el mundo no le preocupa. Tú puedes ir con el mundo y decirles que Jesucristo es el Señor, yo creo en Él. Ah, pues está bien, qué bueno. Nadie te va a decir que está mal ni nada. Y te va a decir, está bien, vente, vamos a hacer esto. Ah, sí, vamos. Tienes que demostrar que verdaderamente Jesucristo es tu Señor. No te amoldes al mundo. La otra cosa que nos dice Corintios 15:58 es que debemos crecer en la obra del Señor. ¿Cuál es esa obra? Pues muy fácil, ya lo sabemos. Mateo 28, 18 al 20. El Señor Jesucristo ha resucitado ya. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a Galilea al monte tal, y ellos fueron a ese monte. Y dice que cuando el Señor Jesús llegó y los discípulos, los seguidores lo vieron, dice que inclusive algunos dudaban. Pero el Señor Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Porque es el Señor, porque Él había resucitado, ya había la muestra evidente, infalible de que Él es el Señor verdaderamente. Entonces, con esa autoridad Él ordena a los suyos. Toda autoridad me es dada. Por tanto, vayan. Por mi autoridad vayan, porque tengo toda la potestad, vayan. Vayan y hagan discípulos. Hermanos, debemos evangelizar, debemos vivir en comunión y debemos enseñar, debemos aprender a obedecer. Hermanos, de manera sencilla, eso es crecer en la obra del Señor. Y estas tres cosas no son ordenadas por Jesús, porque Él tiene la autoridad, porque es el Señor, porque Él resucitó. Entonces, por ese señorío, nosotros tenemos que hacer estas tres cosas. Pero ya no voy a abundar más, porque de esas tres cosas estaremos predicando en los 3 domingos siguientes, que como se dan cuenta, dependen totalmente del señorío, de la autoridad de Jesús. Tal señorío, porque lo demostró a través de su resurrección. Hermano, no basta con creer que Jesús es tu Salvador. Él es tu Señor, no se te olvide, es tu Señor. Y no basta con decir que Jesús es tu Señor. Tienes que dar evidencia. Y esa consiste en someterte en obediencia total a sus mandatos. Concluyamos. El jueves pasado, el mundo recibió una noticia mediáticamente importante, ¿verdad? Todos los noticieros, creo, de inmediato empezaron a transmitir la noticia. La reina Isabel II ha muerto. Y esto es una noticia mediática importante a nivel mundial. Más allá de si nos gustan esas cosas, si estamos de acuerdo. Nosotros que en este país, pues tener reyes nunca ha sido, ni nos va ni nos viene, dicen, pero pues es una noticia importante, un personaje importante, ¿verdad? Un personaje importante. La reina Isabel II ha muerto. Y a partir de ese momento se puso en marcha un protocolo importante, un protocolo impresionante. Y ahora esto, y ahora lo otro, y mañana el nombramiento, y luego esto, y bueno, no sé, si ustedes están dando seguimiento a esto, verán que de verdad es un protocolo muy impresionante. Ese protocolo va a concluir
viendo las noticias, ¿verdad? El próximo lunes, de mañana en 8, el lunes 19 de septiembre, cuando el cuerpo de aquella reina, de aquella famosa reina, sea puesta en un sepulcro. 11 días después, ¿sí? 11 días después de que ella murió, va a ser puesta en un sepulcro. Hoy ya es el cuarto día. Hoy es el cuarto día. El cuerpo muerto de Isabel II sigue estando en el féretro donde la pusieron. Y en los siguientes días, de aquí al 19, con ese cuerpo muerto no va a pasar nada. Y nadie espera que pase algo. Aquella soberana de este mundo, aquella famosísima reina, murió y se acabó. Hace 2000 años, Jesucristo murió. Un viernes a las 3 de la tarde. Pero al tercer día, el día domingo, muy de mañana, Jesucristo resucitó de los muertos. Y por su resurrección, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es mi Señor. Y Jesucristo es tu Señor. ¿Cómo estás respondiendo a eso? ¿Qué estás haciendo con esa gloriosa, grandiosa y tremenda verdad? ¿De verdad estás dando evidencia de que Jesucristo es tu Señor? ¿Qué estás haciendo con esto? Jesucristo es el Señor. Que Él nos bendiga.